Continuamos con nuestra serie Exponer en el Evangelio según Mateo en los capítulos 1 y 2. Pero primero vamos a la presencia del Señor en oración. Oremos. Padre, te damos las gracias. Padre, siempre te damos las gracias porque esta hermosa reunión de que tu pueblo se reúne, siempre se reúne tu pueblo porque tenemos un interés en común sobre las cosas espirituales. Tenemos hambre de tu verdad y nos encontramos que viviendo en este mundo que nos rodea de influencias y sistemas de valores que no son tus valores. Padre, necesitamos un baño frecuentemente de tu enseñanza y tu verdad. Padre Santo, también recordamos lo que Pedro dice en sus escrituras, que debemos de crecer en gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Por eso, Padre Santo, nos reunimos para estudiar tu palabra a la luz de este sagrado libro y crecemos en el conocimiento del Señor Jesús y también crecemos en tu gracia, que fue la característica de Jesús. Padre Santo, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerden que en este estudio vamos a estudiar la genealogía de Jesús. Y ustedes pueden entender que yo, para prepararme a este estudio, pregunté a muchas personas acerca de su genealogía, acerca de sus antepasados. Y noté y descubrí que algunas personas, cuando han descubierto su antepasado, se dan cuenta que algunos de sus antepasados fueron gentes prominentes, gentes reconocidas. Y también fui a la internet y me encontré que hay varios sitios donde podemos ver y descubrir nuestros antepasados, la historia descubres que en la historia se dan cuenta de que mucha gente tiene interés de reconocer su genealogía, porque algunas personas se encuentran que son descendientes de alguien que causó efecto en esta historia, causó efecto en su comunidad. Por eso es que buscan esos archivos de nuestros antepasados. Por ejemplo, algunos se dan cuenta que sus antepasados vinieron a América a través de la embarcación llamada Mayflower y vinieron al estado de Nueva York. Principalmente, yo estaba en Nueva York y fui a la isla Ellis. Cuando me encontré en aquel hermoso puerto, me di cuenta que por ahí entraron muchas personas a esta tierra de América, donde está la enorme estatua de la libertad. Y aún si vas a la internet encuentras que hay en la computadora ciertos sitios que te hablan de la isla Ellis y mencionan muchas personas que llegaron por ese puerto, mencionan en qué barco vinieron, quién era el capitán del barco y quiénes eran otros pasajeros que venían en algunos de esas embarcaciones que vinieron a Nueva York. Por eso es que no nos debe de sorprender que cuando abremos el libro de Mateo, descubremos que Mateo escribió 42 generaciones que nos llevan hasta Jesús. Estas 40 generaciones que se mencionan en el Evangelio según Mateo, la divide en 3 diferentes secciones de 14 generaciones hasta ir a Abraham. Entonces, tenemos que pensar que esto es admirable, que este hombre que nació de una familia pobre, de una familia que venía de la parte norte de Israel, a un pueblo insignificante, y más tarde pasaron a Belén y nació este niño de una familia muy pobre,
que después de 2000 años de su nacimiento, todavía la gente se interesa en saber cómo nació. Alrededor de todo el mundo, una vez al año, se celebra el nacimiento de Jesucristo y se celebra y se reconoce. Yo me sorprendí en una ocasión que me encontraba en la temporada navideña en Bagdad, Irak. Frente de aquel hotel había un nacimiento navideño con su pesebre. En un país musulmán, en un país que es hostil acerca de América y el occidente. Y ahí estaba el niño Jesús con María y José en el pesebre, con los pastores, los reyes magos, no solamente enfrente de nuestro hotel, porque pensaba yo, lo hicieron porque aquí hay americanos en este hotel, pero viajé por la ciudad de Bagdad y encontré varios nacimientos navideños. Entonces yo pensé que este pobrecito carpintero es reconocido después que ya han pasado 2000 años. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Es parte de esa respuesta que vamos a encontrar en el verso 18 de Mateo 1. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Cuando dice desposada, este es el proceso antes que ponían la fecha de la boda. Se encontró que había concebido del Espíritu Santo. Ahora podemos entender por qué es que Mateo escribió 14 generaciones de nacimientos naturales. Ahora nos habla de un nacimiento supernatural, un nacimiento virginal, un evento único que ha sucedido solamente a una persona a través de la historia de la humanidad, y este fue Jesucristo, que nació de una virgen. Un nacimiento sobrenatural. Esto es admirable y hermoso, con todo el que es admirable para todo el mundo, toda la gente del mundo celebran la Navidad. Pero tristemente sabemos que un número de americanos que aún se llaman cristianos dicen que el nacimiento de Jesucristo no fue el evento más sobrenatural o el único virginal. Esto es triste y nos debe de entristecer. La encuesta de Jorge Barnard, que hace encuestas, entrevistó a un grupo de cristianos creyentes y su resultado nos enseñó que 88% de las personas que entrevistó, y dicen ser cristianos, solamente un 37% de ese grupo que fue entrevistado dicen que el nacimiento de Jesús fue la parte más importante de la historia. Otros dijeron que el nacimiento o la Navidad lo único que hacen es dar regalos, reunirse a nivel familiar y tener comidas especiales. Pero, ¿qué es lo que hace único y por qué debemos de estar contentos acerca del nacimiento de Jesús a este mundo? Una de las cosas que nos debe de alegrar es que Jesucristo nació de una virgen y fue profetizado por los profetas que su nacimiento sería virginal. Ustedes recuerdan, Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Esa fue la predicción que hizo Isaías el profeta acerca del nacimiento virginal del Señor. Ahora, algunas personas tratan de contrarrestar diciendo cosas algo así como: el nacimiento virginal ha sido reconocido en nuestro mundo físico, en nuestro mundo científico. Hay uno que se le llama nacimiento Génesis y mencionan la abeja de miel, porque dicen que la abeja de miel es un huevo
no fertilizado y se desarrolla y viene a ser una oveja masculina o una oveja masculino. O también dicen que ciertos orígenes, ciertos gusanitos, si se ponen en cierta solución específica, esos huevos se desarrollan y vienen a nacer últimamente lo que parece ser virginal. Por ejemplo, en 1940, unos científicos, después de ciertos desarrollos científicos, aseguraron que había nacido un conejo, porque habían puesto en un ova y se desarrolló el nacimiento de un conejo, sin haber habido una intervención carnal. Y dicen, ven, como este fenómeno no es tan raro, es común. Quizás, pero no a un nivel humano. Entre los humanos solamente ha habido un nacimiento virginal. La idea de que un niño se desarrolló en el vientre de una virgen, esto nunca ha sucedido ni sucederá. Aun que después que esto sucedió, descubriremos al ver los evangelios de que Jesús fue avergonzado. María fue acusada de que un nacimiento virginal. Se reían de María y se burlaban, aún se burlaron de nuestro Señor Jesús. Porque sabemos que cuando Jesús confrontó a los fariseos y escribas a cierto punto, lo trataron de intimidar con esa expresión. En el capítulo 8 de Juan le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos y esto es Dios. Trataban de intimidar a Jesús diciendo que ellos no habían nacido de fornicación. Esto implicaba que Jesús había nacido de fornicación, según ellos. La idea de que María probablemente había tenido alguna relación sexual con algún soldado romano y fue atemorizada en Galilea y por eso no podía revelar entonces que había dicho que había concebido virginalmente y que había sido una concepción ilícita. La Biblia claramente dice que antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. Verso 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Eso es el verso 19. Pensaba dejarlas secretamente. Verso 20. Continúa. Pero cuando José se dio cuenta de el incidente, sabiendo claramente que él no la había tocado sexualmente, él también pensó que ella había tenido relación con alguien y pensó, no me puedo casar con ella así porque no puedo traer eso a mi familia, a la familia de Dios. Pero como la amaba y no quería ofenderla, pensaba divorciarla secretamente para protegerla. Quizás antes que se le notara su embarazo, pensaba, podré protegerla por un periodo de tiempo. Así que José estaba pensando en deshacer aquel compromiso. Nosotros sabemos que María, después que dio a luz a Jesús, José y María se unieron como marido y mujer, como todos los demás matrimonios. José fue el padre adoptivo de Jesús. No era padre de sangre, pero era su padre legal. Tenemos que entender lo que sucedió aquí. Si leemos los evangelios, principalmente los evangelios de Mateo y Lucas, vamos a descubrir que hay dos genealogías. Ya leímos la primera genealogía en el evangelio según Mateo. Lucas también tiene su genealogía acerca de Jesucristo, pero una genealogía diferente. Sabemos que Mateo siguió la genealogía de José, con todo y que no fue su padre carnal. Creemos que Lucas menciona la genealogía de María, porque
aparece el nombre de Elí. No es el padre de José, sino suegro de José o padre de María. Así que como suegro de José fue Elí. Era el papá de María. Ese le lleva a la genealogía de María. También hay diferencia en la forma que se explica. Mateo está siguiendo la genealogía va descendiendo. La genealogía de Lucas asciende de Elí hasta Adán. Es de Elí, el suegro de José, hasta David y Abraham y Adán, etcétera, etcétera. ¿Por qué es que hay dos genealogías? ¿Por qué es que se necesita dos genealogías? Si regresamos a ver el verso 16 de el primer capítulo de Mateo, notemos que dice: Jacobo engendró a José. Queda claro que el padre de José fue Jacobo, porque Jacobo engendró a José. Y notemos que dice: marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Muestra a José como marido de María, del cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Está bien claro? Entonces, José, entendemos claro que José va a mostrar y va a proveer la genealogía aquí en el libro de Mateo, lo cual provee la autoridad de que Jesús obtenga el trono de David, ¿verdad? Pero Lucas muestra la genealogía, sino muestra la genealogía pura, la sangre pura, desde Dios hasta María. Entonces se preguntarán ustedes, ¿por qué esto es importante? Esto es absolutamente importante. Porque eso es que es importante el nacimiento virginal. Era necesario creer en este nacimiento virginal. Vamos a regresar unos versos. Vamos a regresar unos versos para ver lo que sucedió aquí. En el verso 11 de Mateo 1, dice: Joseías engendró a Jeconías y sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Ustedes recordarán de que yo les mencioné que no se los olvidara este nombre, Jeconías. Jeconías fue uno de los reyes de Judá. Pero algo sucedió a Jeconías que Dios decidió separar la genealogía en el reinado del rey David. Su linaje de sangre fue maldecida. Vamos a leerlo en Jeremías capítulo 22. Pongan una marca aquí en el capítulo 1 del Evangelio de Mateo y vamos a ir a leer en el capítulo 22 de Jeremías para ver lo que sucedió con este Jeconías. Recuerden que les mencioné, no se les olvide el nombre de Jeconías y vamos a ver qué sucedió. Jeremías 22, 24. Vamos a encontrar un gran problema en esta genealogía que no se puede resolver al menos que veamos la genealogía de María en el capítulo de Lucas. Verso 22 de Jeremías, comenzando el verso 24, dice: vivo yo, dice Jehová, que si Conías, quiere decir Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de ahí te arrancaré. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida y en mano de aquellos cuya vista teméis. Si en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en mano de los caldeos. Es el verso 25. Ahora, verso 26 dice: y te haré llevar cautivo a ti, a tu madre que te dio a luz, a tierra ajena que no naciste, y allá moriréis. Verso 27. Y a la tierra cual ellos con toda el alma anhelaban volver, ella no volverán. Este hombre, Jeconías, una
vasija despreciada y quebrada, es un traste que nadie estima. ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no habían conocido? Tierra, 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 oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová: escribid lo que sucederá en este hombre, primado de descendencia, hombre a quien nada prosperó, sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinará sobre Judá. ¿Por qué es que este hombre se le prohíbe tener descendencia en el reinado del rey David? Eso no quiere decir que no tuvo hijos, pero ninguno de sus hijos pudieron subir al trono del rey David. ¿Por qué? Porque su linaje quedó maldecida. Es el rey de Judea. De la forma que sucedió es que es descendiente del rey David hasta llegar y llegamos al nombre de Jeconías. Recuerden, ahora este señor Jeconías, su linaje fue maldecido. Ninguno de sus descendientes, dijo Dios, que podrá sentarse en el trono del rey David. Esto nos lleva a un problema, ya que el Mesías debe de ser nacido del linaje de la dinastía del rey David. Esto nos lleva a un problema de que su linaje fue maldecido. Especialmente cuando venimos al capítulo 33 de Jeremías, que dice que no habrá descendencia que se siente en el trono del rey David. Dios prometió que Jesús nacería de un descendiente del rey David y se sentaría y reinará en el reino del rey David para siempre. Los hijos de Jeconías nunca pudieron tomar el reinado del rey David, pero su tío fue el que tomó la posición. ¿Cómo es que este Mesías, el hijo, es hijo del rey David y puede calificar para ser el hijo legal de un linaje limpio? Por eso es que vamos a ver la genealogía de Lucas, porque Mateo nos muestra de que Jesús tenía el derecho legal al trono del rey David, porque José es descendiente del rey David, hasta Jeconías, hasta el rey David, porque se menciona Jeconías. Dice que esta genealogía fue maldecida. Por eso es que Jesús no fue descendiente de José, solamente hijo legal de José, porque María concibió del Espíritu Santo. Lucas nos muestra que va hasta el rey David y le da vuelta a Jeconías y a Salomón, y el linaje pasa del rey David a diferente hijo del rey David, que este hijo se llama Natán. No Jeconías ni sus hijos, pero un hijo del rey David, Natán, de lo cual su descendencia continúa limpia. Por eso es que Jeconías está en la descendencia de José, y esto le da a Jesús el derecho legal al trono del rey David, porque Jesús no fue hijo de José, sino que era hijo legal, pero a través de María es hijo legítimo descendiente del rey David. Por eso es que ahora entendemos por qué dos genealogías y por qué el nacimiento virginal es importante. Y así la pureza está en el linaje de María. Ahora vamos a continuar leyendo el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y verso 19, 20 y 21, para continuar viendo la genealogía o el nacimiento de Jesús. Ya vimos que encontramos dos genealogías. ¿Y por qué dos genealogías? Verso 19 de Mateo capítulo 1 dice: José, su marido, como era justo
y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Está claro que José pensaba en esto. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso está el verso 21. Jesús es en una forma anglosajona, en una forma legal, en hebreo Jesúa o Josué. Esto es una forma corta de decir Josué o Josué otra vez o Josué. Los tres significan lo mismo. Significa Yahvé o Dios, el Señor es salvación. Le llamará su nombre Jesús, que significa salvación, porque salvará a su pueblo de sus pecados. En el verso 22, todo esto se aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo. Ahora aquí vamos a ver lo que dijo el profeta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, el término Emanuel, ¿qué significa? Ese título o descripción no es nombre formal, es su descripción, porque esto describe que siendo Dios en carne humana, Dios con nosotros, Emanuel, Dios con nosotros. Recordemos, es título, no es su nombre, sino es su título. Esta profecía, la presentó el profeta Isaías 600 años antes que naciera Jesús. Imagínense. Primeramente, permítame decirles cómo sucedió esta historia, cómo es que se cumplió esta profecía, porque si ustedes continúan leyendo a lo mejor no lo entienden y dicen, esto está confuso. Vamos a ver cómo sucedió. En aquellos días el rey se llamaba Rey Ahaz, un hombre maligno. Su padre había sido justo, el rey Usías, y Usías reinó por 52 años, pero su hijo Ahaz fue maligno. Obligó a traer la adoración a dioses falsos a Judea, a punto que en una ocasión sacrificó a uno de sus hijos al fuego a su dios Moloc. Había a ese tiempo dos reyes que estaban al norte de este rey. Yo digo geográficamente, dos reyes que estaban al norte de Israel. El rey de Asiria era Resín, el otro era rey Peca. Este rey Peca y Resín no estaban de acuerdo con el rey Usías. Dijeron, vamos a tener que deshacernos de él y en su lugar pondremos a un rey que esté de acuerdo con nosotros. Entonces, lo que hizo Ahaz, rey Ahaz, cuando hizo alianza con otra nación, una nación asiria, estos reyes que se llamaron Teglapoliser y le dijeron, vamos a hacer una alianza. Vamos a hacer esta alianza porque estos reyes han tratado de pelear conmigo, así que tú eres asirio, tú eres fuerte, hagamos una alianza para que me protejas. Así que hicieron alianza. Cuando hicieron esta alianza, el profeta Isaías vino al rey Ahaz y le dijo, Ahaz, ¿por qué confiaste en un rey terrenal en lugar de confiar al Yahvé?
¿Por qué no buscaste la protección de Dios? Así que por no haber confiado en Dios, serás reprendido. Más tarde, el profeta Isaías volvió por segunda vez y quiere asegurarle al rey de que Dios quiere que aquellos dos reyes del norte que están contra él no se escapen con su idea, para que Judea continúe reinando. Ahaz no quiso oír al profeta Isaías y le dijo al profeta, pero el profeta insistió: Ahaz, rey Ahaz, óyeme, pídele a Dios que te dé señal. Y dijo: yo no necesito señal de Dios. Entonces el profeta Isaías dijo: rey Ahaz, Dios te dará señal. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y su nombre será Emanuel, Dios con nosotros. El rey dijo: ¿qué tipo de señal es esa? Principalmente cuando me estás diciendo que este niño no nacerá hasta como 600 años en el futuro. Con todo esto, cuando el profeta le dijo al rey: Dios te dará señal. Lo que el profeta dijo, se lo dijo en plural, a toda la nación. Significa a toda la nación. La idea era de que Dios le iba a proteger el linaje del rey David, y que se iba a asegurar que se cumpliesen sus promesas, sus profecías. Y estas promesas se cumplirán cuando vean que un niño nacerá de una virgen y se llamará Emanuel. Entonces, ¿me están entendiendo? Al mismo tiempo, Dios les dio otra señal a través del profeta y para el profeta Isaías. Y le dijo, Isaías, en el capítulo 8 de Isaías: ahora tú, Isaías, tendrás hijo y le vas a poner este nombre. Este es el nombre que Jehová le dijo a Isaías: le llamarás Maher Salal Asbaz. Imagínense el nombre que Dios le ordenó. Si hay padres de familia que están esperando niños, no vayan a ir a usar este nombre que usó Isaías. Imagínense traer al niño para dedicarlo con ese nombre, Maher Salal Asbaz. Entonces Dios le dijo al profeta Isaías: antes que tu hijo sea destetado, esas dos naciones que están al norte van a ser maldecidas. Y así, cuando nació este niño, Maher Salal Ahaz, cuando era de 3 años de edad, esos dos reinados del norte fueron ejecutados. Y las señales fueron igual. Así como la señal que Dios le dio a Isaías, esto comprobaba de la predicción de que Dios se iba a asegurar que en el futuro la descendencia del rey David y el cumplimiento se tomaría lugar como 600 años después. Nacería el Mesías con un nacimiento virginal, y iba a venir a ser el rey de los judíos, el rey que cumpliría esa profecía. Ese es el contexto de la profecía del profeta Isaías, porque ustedes lo leen, a lo mejor no lo entienden, es lo que sucedió. Traté de explicárselos, ojalá me hayan entendido. Entonces, verso 23 dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Jesús con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Algo más que podemos ver aquí. Los eruditos liberales tratan de decir que lo que ven aquí trajo un problema en este texto del capítulo 7 del profeta Isaías. Porque en inglés el texto dice que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y en el término hebreo es ahalalama. Y los eruditos liberales dicen
Alma no necesariamente quiere decir que es virgen, simplemente dice una jovencita. No virgen, simplemente una jovencita. Cuando yo oigo estos eruditos, mi pregunta es, ¿cómo eso puede ser señal de que una jovencita? He aquí una jovencita concebirá. Eso sucede todos los días. Eso no es nada especial ni nada que sorprenda a nadie. Las jovencitas conciben todos los días, pero cuando lo recibimos como una señal, cuando una virgen ha concebido, eso sí es una señal clara, porque eso no sucede todos los días, no ha sucedido solamente una vez en nuestra historia. También con nuestros eruditos liberales dicen que puede decir, jovencita, tienen un gran problema, porque cuando ese grupo de intérpretes se reunieron para traducir en Alejandría, Egipto, la versión Septuagésima de hebreo al griego, traducieron y escribieron esta palabra de Alma en Isaías 7, pusieron la palabra Parthanas. He aquí, Parthanas concebirá. Y en griego solamente significa virgen, no una jovencita, una virgen. Entonces entendieron el significado de Ahalalama, y antes que Jesús naciera lo traducieron y escribieron Parthanas. Una virgen concebirá y dará a luz a un hijo. Así que no le podemos sacar la vuelta al nacimiento virginal. Es una doctrina carnal. Es el credo de los apóstoles que escribieron y decía, creemos que Dios fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de una virgen, que es la Virgen María. Ese es el credo de los apóstoles. Búsquenlo, léanlo, memorícenlo. La Virgen dará a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Jesús. Algo más que tenemos que entender con esta profecía, no fue solamente Isaías que profetizó el nacimiento virginal, yo creo que también esta predicción tomó lugar en el capítulo 3 de Génesis y verso 15. Ustedes recuerdan en Génesis 3:15 que dice claramente la simiente de la mujer. ¿Qué quiso decir Génesis 3:15 cuando dice la simiente de la mujer? La simiente de la mujer aplastará la serpiente. Eso es lo que encontramos en Génesis 3:15. Ahí vemos la profecía del Hijo de María. Parece ser un oxímoron, ¿verdad? Porque sabemos que algo teológico siempre es teológico y que una mujer va a dar a luz o va a haber simiente de mujer. Cuando menciona la simiente de la mujer, eso aquí nos habla de algo muy único. María fue la única que tenía la simiente que produjo un hijo que no venía de engendrado de hombre, sino engendrado de el Espíritu Santo. Así que este nacimiento virginal fue profetizado en Génesis 3:15, donde Jesús es la única persona que ha sido concebido antes de que su mamá tenga relaciones normales. Por un tiempo, Jesús nació de una virgen llamada María, concebida por el Espíritu Santo. Y nació, murió, resucitó de entre los muertos. Vamos a ver el verso 25, dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. María no continuó virgen después que nació Jesús. Después que nació el niño Jesús, María y José vivieron como matrimonio normal, tuvieron sus relaciones normales como marido y mujer y hasta produjeron más niños. Yo crecí en el sistema católico
de que la virginidad de María había sido perpetuo, que había continuado siendo virgen para siempre. Pero esa es una doctrina que no está en la Biblia ni en ninguna escritura, sino que esta idea fue que alrededor de los años 600, un papa llamado Martín, como por el año 649, en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo aparecen los nombres de los descendientes de José y María. Mateo 13, leyendo el verso 54, dice: Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría, estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón, Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? ¿De dónde aprendió este hombre todas estas cosas? Así que Jesús tuvo hermanos y hermanas, ¿queda claro? Pero Jesús mismo nació de una virgen. Ahora vamos a ver el capítulo 2 del libro de Mateo. Mateo 2:1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que nació? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a su pueblo Israel. Todos conocemos esta historia navideña, donde se presentan estos reyes magos, estos reyes sabios, a un rey insensato. Naturalmente que todas las navidades le damos reverencia a este acto, y no sabemos quiénes eran estos reyes magos. No sabemos tampoco cuántos eran. Tradicionalmente hemos pensado que eran 3 reyes, porque en esos tiempos los reyes magos eran muy reconocidos, y como que trajeron, y se mencionan 3 regalos, se supone que eran 3 reyes, pero no dice que eran 3 reyes magos. Siempre dice que se presentaron 3 regalos. Quizás ha influenciado mucho un himno que se comenzó hace años, que dice: nosotros los 3 reyes que venimos del oriente para adorar al niño, y le traemos regalos y himnos cánticos. Pero no dice que eran 3 reyes magos. Aún creemos que en tiempos medievales se le dieron nombres: Melchor, Gaspar y Baltasar. Esos son los nombres que se les dieron. Ningún texto en la Escritura menciona nombres de los reyes magos. ¿Quiénes eran estos reyes magos? La palabra en griego es magos. De ahí sale que eran reyes y que eran magos, porque también sale el término magistrados, o sea, hombres que estudiaban las leyes y hasta escribían leyes. Magos, magistrados o mágicos, magistrados también. Se cree que estos reyes magos venían de Mesopotamia, de Babilonia y luego del Medo persa, que eran medos, sacerdotes medos, de acuerdo a
orator que fue un historiador griego. Estos reyes magos se especializaban en interpretar sueños. Entendemos cuando leímos el libro del profeta Daniel que en Babilonia había hombres sabios y Nabucodonosor tuvo un sueño que lo turbó y Daniel le interpretó el sueño y Daniel eventualmente vino a ser como jefe de todos esos magos. Vino a ser el supervisor de todos estos magistrados, de estos reyes magos. De acuerdo a la historia, los magos eran seméticos, que eran relacionados con la raza judía, hijos de Sem. Tenían sus propios sistemas de creencias. También se cree, ya que Daniel mismo fue el jefe de todos estos magos en Babilonia, se cree que Daniel los supervisaba mientras que los judíos estaban en cautividad, y de ahí Daniel y otros magos también adivinaban sueños y mencionaban de esta venida, de esta profecía de que vendría el rey de los judíos. Así que de esa forma Dios los estaba preparando para que esperaran el rey de Israel, el rey futuro. A lo mejor Daniel les enseñó de esta profecía que se encuentra en el libro de los Números, en el libro de Números, que se profetiza a Judá de donde vendrá el rey de los judíos. Así que estos reyes magos vinieron a Jerusalén preparados mentalmente porque conocían las señales astronómicas y preguntaron: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Dice en el verso 3: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y todo Jerusalén con él. Claro que se incomodó el rey Herodes. ¿Por qué se incomodó? Se turbó. Les voy a mencionar algo acerca de Herodes. Herodes mismo no era judío. Herodes era edumeo. Por eso es que los judíos lo odiaban. Así que trató de hacer muchas cosas para ganarse a los judíos. Herodes, como edumeo, era del otro lado del Mar Muerto, donde es Edoma o Jordán. Herodes era hijo de Antipater. Antipater tenía el derecho de Roma, de donde Julio César le permitió y le dio su título rey de los judíos. Así que ve y gobierna y te puedes llamar rey de los judíos. Así que Herodes tomó el lugar de Antipater y también adaptó el título rey de los judíos. Era rey de los judíos, pero los judíos lo odiaban. Él mismo se llamó rey de los judíos porque Julio César se lo permitió también. Y Herodes estaba expuesto a matar a cualquier persona que él creía que podía quitarle el título de rey de los judíos. A punto que Herodes, cuando se dio cuenta que era idumeo y estaba en el país judío, sé que se casó con una mujer judía, ya que tuvo varias esposas, pero una de estas esposas se llamaba Mariam, y ella no era solamente judía, sino que era asmonea. ¿Recuerdan? Descendiente de Judas Macabeo, y donde como los que purificaron el templo en Jerusalén bajo la revuelta de los macabeos, de ahí era descendiente esta mujer asmonea y judía. Así que de esa forma él pensó que los judíos lo estimarían. Y hizo muchas cosas para ganarse el favor de los judíos. Porque era un hombre maligno, y maligno este
rey Herodes, él mató a todas las personas que él veía que tenían posibilidad de venir a ser rey. Mató a esta esposa, mató también a sus dos hijos porque pensaba que no quería que vinieran a ser reyes. También mató a su cuñado, hermano de María, de Mariam. Pensó, él puede robarme el reinado. Así que mató todo lo que se le ponía enfrente, que él creía que le podía quitar su reinado. Llegó a un punto tan desesperadamente que había un dicho en el reinado de Herodes que era más seguro sobrevivir siendo un marrano propiedad de Herodes que siendo descendiente de Herodes. Aquello llegó a ser algo tan horrible que cuando Herodes estaba para morir, sabía bien que se le estaba llegando su muerte, él dio una orden, un edicto de que todos los ciudadanos de Jerusalén que eran reconocidos, que los pusieran en prisión y que el día que él muriera, todos fueran ejecutados, que mataran todos estos hombres prominentes de Jerusalén, porque pensaba, yo sé que el día que yo muera, nadie le va a causar dolor, así que yo quiero asegurarme que haya lágrimas matando a todos los prominentes de Jerusalén. Ahora entenderemos por qué es que Herodes se enloqueció tan feamente cuando oyó que los reyes magos venían a adorar al rey de los judíos. Imagínense, cuando esto tomó lugar y efecto, estos magistrados, estos reyes magos que venían de Mesopotamia y que venían a identificar al rey de los judíos, primero pasaron a la presencia de Herodes para que Herodes les diera permiso. Así que cuando identificaron que había un rey de los judíos, ahora entendemos por qué rey de los judíos, Herodes se incomodó, se enloqueció y quedó turbado. Vamos a leer Mateo 2, verso 3. Dice, oyendo esto el rey de los judíos se turbó y todo Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y les escribas del pueblo les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos lo dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. En Belén, ustedes recuerdan cómo se menciona Belén en las Escrituras. Belén fue el lugar donde Jacobo sepultó a su esposa Raquel. Belén es donde Boaz se encontró con Ruth. Belén fue donde creció el rey David, a tal punto que Belén vino a ser la ciudad del rey David. Y el término Bethlehem quiere decir casa de pan. Dos palabras que se unen para decir casa de pan, o sea, un lugar. Beth es lugar, Belén quiere decir pan, o sea, porque producía mucho alimento para Israel, por eso se le consideraba como la canasta de pan. Es donde Ruth estaba pepenando en los campos donde Boaz la encontró. ¿Qué significante es este término? De que el pan de vida, Jesús nacería en Belén, que se le reconocía el lugar de pan. Toda la escritura acerca de la ciudad de David, porque Jesús era del linaje del rey David y por eso tiene derecho al trono de David. Verso 5 dice, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Esto está hermoso y a mí me sorprende que estos escribas eran como clérigos profesionales, porque cuando se les hizo la pregunta, rápidamente contestaron
con toda seguridad porque conocían la profecía. No tuvieron que ir a abrir sus libros o abrir sus computadoras y decir, ¿dónde dice esto? Sino que inmediatamente citaron al profeta y el texto de su memoria de la profecía del profeta Miqueas 6:8, donde se profetizaba, conocían la escritura a la perfección. Pero lo que a mí me sorprende es que no se inquietaron ni tuvieron la decencia de caminar esos 8 o 9 kilómetros de Jerusalén a Belén para poder investigar si aquella profecía en verdad se había cumplido. Está muy cerca Jerusalén de Belén. Estos magos habían viajado a través del desierto por días, meses, quizás largo tiempo, y emplearon su dinero, llevaron criados con ellos. Aquí estos hombres estaban ahí nomás sentados, leyendo la profecía, memorizando profecía. ¿Para qué? Para no utilizarlas. No pudieron entender que había nacido rey de los judíos. Nosotros diríamos que se hubieran puesto en pie y hubieran dicho, oh, se cumplió esta profecía y vamos a investigarla. Ese es el punto que quiero que entiendan. Mucha gente puede conocer mucha Biblia, mucha escritura, pueden citar capítulos y versos, pueden tener una memoria que cita la escritura a la perfección, pero no la ponen en práctica, no la aplican. Cuidado con eso. Por eso es que Santiago dice, sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, sino hacedores, y no se engañen así a ustedes mismos. Como estos escribas podían citar la escritura con exactitud, pero no hicieron nada. Yo le pido al Señor que ninguno de nosotros, ni alguien que me esté escuchando, caigan en esa trampa de que conocen escrituras y no la saben aplicar a sus vidas. De que no vengan a ser como las personas que se creen muy cristianas porque pueden citar las escrituras. Así que lo que debemos de hacer es que lo poco que conozcamos de la vida cristiana la apliquemos, entendamos que es verdad y estas verdades aplicarlas a nuestras vidas, a nuestros corazones. Escúchenme todos ustedes que me están escuchando, principalmente ustedes que asisten a la iglesia. Siempre están en la iglesia tratando de conocer al Señor, pero traten de personificar, hacer aplicación de lo que el Señor Jesús hizo. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Es lo que dijo Herodes. Cuando oímos esto, decimos, oh sí, en verdad quería ir a adorar. Como si en verdad deseaba ir a adorar. Era un mentiroso. Pretendió ser adorador de Dios. Por eso es que no todas las personas que dicen son adoradores adoran a Dios. Entendamos. Verso 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. He aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Dice ahí, bien claro. Ha habido tantas teorías acerca de esta estrella de Belén, que qué era esta estrella o qué no era. He oído todo tipo de explicaciones. Algunos dicen que era Júpiter, que era un planeta, o que era Saturno y Júpiter en forma de pez, ya que en tiempos originales era símbolo cristiano. Otros dicen que era un meteorito que estaba volando muy bajo. Otros dicen que fue un cometa que mostró en el espacio. Pero la verdad es que se vio una estrella.
estos reyes magos vieron que una estrella. Otras personas dicen, fue una estrella muy hermosa. Ahora, oyendo todas estas diferentes teorías, yo no sé si creo ninguna de estas profecías o de estas explicaciones, perdón. Simplemente porque dice que la estrella se detuvo. La estrella se detuvo. Aparentemente, esto nos dice que esta estrella se estaba moviendo y llegó al lugar donde estaba el niño Jesús. Los cometas no lo hacen, ni los meteoritos, ni Saturno, ni Júpiter, ni ningún otro planeta se detiene. Especialmente cuando se puede ver y se puede ver su luz. Por ejemplo, alguien que esté medio consumiendo sus drogas, puede ser que vea. Vamos a ver la teoría perfecta. Quizás esto fue la gloria de Dios. Fue la gloria de Dios. Voy a tratar de explicar. Los pastores estaban en el campo velando, guardando sus rebaños, cuando un ángel vino y les dijo: la gloria de Jehová se ha mostrado. Hemos visto. Ellos vieron una luz visiblemente, una manifestación que ellos no pudieron dudar, que una luz que los rodeó. Recuerden, en el libro de Éxodo leemos que hubo una manifestación de la presencia de Dios. La gloria de Dios se veía sobre el tabernáculo por una pilar de luz, una señal que los guiaba, se detenía, se movía y se detenía. Una señal clarísima. Eso era la gloria de Dios, que era la Shekinah de Jehová, que era exactamente lo que estos reyes magos y estos pastores vieron. Una señal en el cielo, una luz en el cielo, y la siguieron, la obedecieron. Y era simbólico porque los hijos de Israel, cuando fueron libertados de la opresión de Faraón, siguieron una señal aquí. Esta señal del Mesías que librará a toda la descendencia, a toda su descendencia de sus pecados. Esta fue la señal que vieron. Por eso dice que se detuvo sobre donde estaba el niño. Veamos que está bien claro ahí en el verso 9. Ya no dice un bebé. En el verso 10 dice: y al ver la estrella se regocijaron con grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María. Está bien claro, con su madre María. Y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ya no fue un bebé, ya no está en el nacimiento, ya no está en el pesebre, aquí está en su casa, ya pasó el tiempo. El niño ha sido circuncidado. El periodo de purificación de María de 30 o 60 días ya había pasado. El niño ya se ha desarrollado. Quizás ya tenía como 6 meses de edad, o a lo mejor más. Antes, para cuando llegaron los Reyes Magos, no llegaron la víspera de la Navidad como muchos creen, y se ve en los nacimientos que ponen ahí a los Reyes Magos cuando el niño está en el pesebre. Eso no es cierto. La llegada de los Reyes Magos sucedió meses después del nacimiento. Ahora José y María y el niño Jesús están en su casa. Por eso se le llama el niño. Esto es interesante, de que el primer grupo que adoraron al rey de los judíos ni eran judíos. Esto es interesante y fácil de notar. Era un grupo de gentiles. Eso es profético de que el evangelio debe de ir a todo el mundo. ¡Qué predicción tan hermosa! Las últimas palabras de Jesús a sus discípulos fue: id a todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. No nomás a los judíos, sino a los gentiles.
Quizás estos gentiles, estos mágicos, habían leído la profecía del profeta Daniel. Y el texto está claro que dice aquí, vamos a leer. Dice, y postrándose lo adoraron. No adoraron a María ni a nadie más, adoraron a Jesús. A él, a Jesús es el que le presentaron adoración. Dice que, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Era la costumbre de traer regalos a los reyes, a las gentes de posición. Se les reconocía como realeza, como gentes de autoridad. En este caso adoraron lo que ellos creían que era rey, por eso le trajeron oro. Oro era un regalo para los reyes. Al rey se le traía típicamente oro. Eso es lo que se le regalaba a los monarcas en aquellos días, oro. No se dice aquí qué era la cantidad de oro, pero quizás fue suficiente oro para que José, María y su hijo pudiesen costear su viaje, su viaje para ir a Egipto y regresar a Nazaret. Quizás lo que sigue después del oro fue incienso. Oro, incienso. El incienso era un tipo de goma que se obtenía como una goma aromática de los árboles y le llevaban incienso como regalo. Así que Jesús recibió regalo oro como rey de reyes y recibió el incienso que era sacerdote, regalo para sacerdote, dándole a entender a Jesús que se le reconocía como sacerdote. Porque ahora la mirra, pero este tipo de incienso se petrificaba, llegaba a ser un tipo de cristales que para poder obtener el olor se tenía que moler, se tenía que triturar. Es lo que dijo Isaías en Isaías 53:5, que molido fue por nuestros pecados. Ahora lo que sigue es mirra. Mirra es un líquido que es comúnmente y que se usa para embalsamar los cuerpos muertos. Cuando Jesús murió, la escritura dice que se trajo un bulto de mirra como de 100 libras para embalsamar el cuerpo del Señor. Por eso es que mirra se utilizaba para los muertos. De estos regalos que se trae a un niño recién nacido, un padre de familia, ¿qué pensará si le traen mirra? Esto molestaría a los padres del niño porque van a presentar. La mirra se usa para embalsamar a un cuerpo. Tú nos estás indicando que nuestro niño va a morir y estos padres se pueden ofender porque le traen regalo a su niño especias para embalsamar. Una vez más, sabemos que esto es cumplimiento de las profecías porque esto indica que Jesús va a morir por el pecado de todo el mundo. Verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y el verso 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre. Notemos que menciona al niño primero. En las escrituras de esos tiempos siempre se mencionaba los padres primero y luego los niños. Aquí se presenta el centro de esta actividad es el niño Jesús. Es en el verso 13. Dice, huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta que
la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Egipto está como a 75 millas de Jerusalén, o quizás de Belén, de donde estaban, pero en verdad la distancia de Belén a la ciudad más grande en Egipto, que era Alejandría, son 150 millas. Creemos que fueron a Alejandría porque en Alejandría había muchos judíos que eran protegidos por Alejandro el Grande, que los había protegido. Había como 1 millón de judíos y tenían sus sinagogas. Por eso es que José se sentía seguro en Alejandría, Egipto. Fue en Alejandría donde se tradució la traducción septuagésima que traducieron de hebreo a griego. Verso 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todo su alrededor, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando escribió y dice: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, que habría de ser llamado Nazareno. Que iba a ser llamado Nazareno. Entonces, podremos continuar, quisiéramos continuar, pero el tiempo se nos ha acabado. Pero notemos que Mateo cita las profecías de Jeremías en el verso 17, cuando dice: grande lamento, lloro y gemido. O sea, dice: voz fue oída en Rama. Está mencionando la cautividad en Babilonia, cómo los babilónicos vinieron y mataron muchos judíos en Jerusalén y encendieron la ciudad y mataron muchos niños. Por eso es que las madres lloraron. ¿Por qué menciona a Raquel en la profecía? Porque Raquel fue la madre de José y Benjamín, la esposa favorita de Jacobo. Ella fue la que clamó a Jacobo y le dijo: dame hijos o moriré. Por eso es que los judíos, cuando mencionan a una madre llorando, mencionan a Raquel, porque Raquel lloró por hijos. Por eso es que aquí, cuando las madres en Jerusalén lloraban porque sus hijos habían sido ejecutados y sus padres fueron llevados cautivos a Babilonia, Mateo nos está diciendo que lo que sucedió en Babilonia fue una prefiguración de lo que iba a suceder el día que Jesús nació en Belén. Aquel que es un tipo de Salvador, el Salvador. Porque dice en el verso 23, nomás lo vamos a leer y después lo explicaré en los estudios futuros. Mateo 2:23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta, por los profetas, que habría de ser llamado
Nazareno. Nazareno. Esa fue la profecía, o varias de las profecías de que debía de ser llamado Nazareno. Ustedes han llegado a entender que se le llama Jesús de Nazaret. Oremos. Padre Celestial, Padre Santo, nos gozamos en estudiar y conocer a aquel que nos salvó. Jesús nos salvó. Él aceptó llevar todos nuestros pecados y salvó a su pueblo, nos salvó de los pecados. Nos gusta estudiar de quién es Emmanuel, Dios con nosotros. Padre Santo, estamos tan agradecidos contigo de que este nacimiento virginal, uno que descendió del cielo, que estuvo contigo desde la eternidad, desde el pasado, fue uno contigo, vino a ser hombre. De esa forma él pudo entender nuestras verdades, pudo entender nuestras experiencias, nuestras debilidades. Como hombre sufrió, como hombre humano sufrió por nosotros. Como hombre pudo aceptar voluntariamente morir por la humanidad. Siendo Dios, y es Dios, teniendo la naturaleza de Dios y la naturaleza de hombre, un hombre perfecto, un hombre sin pecado, una expiación perfecta por nosotros, un sacrificio perfecto por todos los que lo acepten. Padre Santo, confesamos que no lo entendemos todo a la perfección, pero lo poco que podemos entender, Padre Santo, nos maravillamos, y por eso te adoramos, así como los Reyes Magos postrándose lo adoraron y le trajeron y ofrecieron regalos, así como Herodes pretendía ser adorador, o como estos escribas religiosos que conocían la escritura de memoria pero no la aplicaban aún, ni siquiera se motivaron para ver si las mismas profecías que ellos reconocían las investigaron. Padre Santo, yo te pido que nosotros como iglesia y estudiantes de tus escrituras, Padre Santo, que busquemos al Dios vivo, te busquemos a ti, Padre Santo, y busquemos tener una relación contigo, celebrar la cena del Señor en comunión. Padre Santo, que no solamente seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra, porque entonces no podríamos considerarnos ser el cuerpo de Cristo, sino que simplemente seríamos bocinas, metal que resuena. Pero así como hijos de Cristo, unos a los otros nos ayudemos, nos interesemos los unos por los otros, y que podamos ser parte del proceso de que las vidas de los incrédulos cambien. Padres santos, gracias porque tenemos la libertad de poder ir a tu presencia y estudiar las Escrituras con toda libertad en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, con nuestras familias. Padre Santo, pon los medios para que todas las personas que nos están escuchando, Señor, reconozcan a Jesús, se humillen, se entreguen a ti, Padre Santo, nazcan de nuevo y tú los lleves últimamente a tu presencia. Padre Santo, todo esto te lo pedimos. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.